El cura sin cabeza. El misterio de los símbolos. Parte 3. El amanecer trajo un breve respiro, pero las tensiones dentro del campamento seguían creciendo. El grupo, exhausto y dividido, debatía sobre qué pasos tomar. Julián, con el diario en mano, no dejaba de observar los símbolos que habían encontrado en el altar subterráneo. Cada trazo, cada curva, parecía contar una historia que aún no lograba descifrar. Lina, sentada a su lado, rompió el silencio. ¿Crees que esos símbolos son la clave para detener al guardián?, preguntó, observando a Julián mientras tomaba notas en su cuaderno. Estoy seguro de que sí, respondió Julián, señalando uno de los dibujos en el diario. Este símbolo, el que encontramos en el altar, aparece repetidamente en las anotaciones del padre Miguel. Dice que es la puerta al juicio. Creo que no solo conecta a los vivos con el guardián, sino también con las almas atrapadas. ¿Y qué hacemos con esa información?, intervino Marco desde el otro lado de la fogata. Porque hasta ahora, todo lo que hemos hecho es empeorar las cosas. Julián lo miró con seriedad. Tenemos que entender qué significa realmente el símbolo. Si sabemos cómo usarlo, podríamos debilitar al guardián o incluso cerrarle el acceso a este mundo. Con el plan de investigar más sobre los símbolos, Julián, Lina e Isabel regresaron al altar subterráneo. Esta vez llevaban más equipo: cámaras, herramientas para tomar impresiones de los grabados y un generador portátil para iluminar las profundidades de la iglesia. El aire dentro del altar era más pesado que antes, y el eco de sus pasos parecía más fuerte. Julián encendió las luces, revelando una pared llena de grabados que habían pasado desapercibidos en sus visitas anteriores. A medida que iluminaban las inscripciones, descubrieron patrones que se conectaban entre sí, formando un intrincado mapa. Esto no es solo un símbolo, es un sistema, dijo Julián, pasando sus manos por las marcas. Parece un mapa que lleva a algo. ¿Algo como qué?, preguntó Isabel, ajustando su linterna. No lo sé. Tal vez un lugar dentro del altar o algo fuera de la iglesia. Lina, quien estaba revisando las notas del diario, señaló una sección en particular. Aquí dice que el padre Miguel escondió la llave del juicio en un lugar sagrado. ¿Podría estar relacionado con esto? Julián asintió. Tiene que serlo. Si encontramos esa llave, podríamos tener una oportunidad. Mientras exploraban más a fondo, encontraron una losa en el suelo que parecía diferente al resto. Era más lisa, como si hubiera sido colocada deliberadamente. Julián sacó una palanca de su mochila y comenzó a levantarla con cuidado. Después de varios intentos, lograron moverla, revelando un estrecho pasaje que descendía aún más. ¿Bajamos?, preguntó Isabel, nerviosa. No tenemos opción, respondió Julián, encendiendo otra linterna. El grupo descendió con cautela, encontrando un pequeño cuarto al final del pasaje. Las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los del altar, pero más detallados. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un objeto cubierto por una tela vieja. Julián retiró la tela con cuidado, revelando una especie de medallón tallado con el mismo símbolo que habían visto antes, el círculo con el triángulo en el centro. Esta debe ser la llave, dijo, sosteniéndola con cuidado. De repente, el aire en el cuarto se volvió helado y las linternas parpadearon. Una voz gutural resonó en sus mentes, pronunciando palabras en un idioma que no podían entender. Luego, la figura del guardián apareció en la entrada del cuarto, bloqueándoles el camino. La figura se deslizó hacia ellos, su rosario brillando con una luz roja intensa. Isabel gritó, retrocediendo, mientras Lina levantaba la linterna, aunque sabía que era inútil. «Julián, haz algo», gritó Lina, mientras el guardián extendía su mano hacia ellos. Julián, sosteniendo el medallón, lo levantó frente a la figura. Al instante, una luz azul emanó del objeto, deteniendo al guardián en seco.
La figura tembló, como si estuviera siendo repelida por una fuerza invisible. Pero en lugar de desaparecer, el guardián comenzó a murmurar algo, y la sala empezó a temblar. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Isabel, corriendo hacia las escaleras. El grupo escapó por el pasaje, mientras el guardián los perseguía, su sombra alargándose y llenando el espacio con un eco escalofriante. Al llegar al altar, Julián colocó el medallón en el centro del símbolo grabado en el suelo. Una luz brillante llenó la sala, y el guardián se detuvo, emitiendo un grito que hizo vibrar las paredes. En un instante, la figura desapareció, pero el eco de su presencia permaneció. De regreso al campamento, Julián estudió el medallón con atención. Sabía que era una pieza clave, pero también que usarlo requería un alto precio. «Esto no lo detendrá para siempre», dijo mientras el resto del grupo lo observaba. «Solo lo hemos contenido». «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Marco. Julián señaló el diario. «Tenemos que completar el ritual, pero para eso necesitamos saber exactamente qué significa este símbolo y qué rol juega el medallón». El grupo asintió, aunque el miedo seguía siendo palpable en sus rostros. Sabían que cada paso los acercaba más a la verdad, pero también a un enfrentamiento final con el guardián. Esa noche, mientras todos intentaban descansar, Julián tuvo un sueño inquietante. En él, estaba de pie en el altar, sosteniendo el medallón. Frente a él, el guardián lo observaba, sin moverse. Pero esta vez, no estaba solo. Una multitud de figuras sin rostro lo rodeaba, susurrando su nombre. Al despertar, las palabras del sueño seguían resonando en su mente. El juicio espera, la sangre decidirá. Julián supo entonces que el tiempo se estaba agotando. El aire en San Gregorio se había vuelto irrespirable. La opresión que emanaba de la iglesia y las visiones del guardián pesaban sobre el equipo. Julián, con el medallón en la mano, sentía que cada movimiento los llevaba más cerca de un enfrentamiento inevitable. El diario, las inscripciones y los símbolos hablaban de un camino prohibido, una ruta ancestral que conectaba la iglesia con un lugar sagrado más allá de sus muros. Julián estaba convencido de que este camino era clave para entender el ritual y quizás encontrar una forma de derrotar al guardián. Esa mañana, Julián reunió al equipo para discutir el siguiente paso. «Creo que debemos buscar este camino prohibido», dijo, señalando un mapa rudimentario que había dibujado basándose en las inscripciones del altar. «¿Y qué pasa si lo encontramos?», preguntó Marco, escéptico. «Hasta ahora, cada vez que descubrimos algo, la situación empeora». «Lo sé», admitió Julián, «pero no tenemos otra opción. Si queremos detener al guardián, necesitamos entender qué significa este lugar y por qué el padre Miguel creó este sistema de símbolos». Lina, siempre fiel a Julián, asintió. «Yo iré contigo». Isabel y Marco intercambiaron miradas, dudando. Finalmente, Isabel levantó la mano. «Yo también. No quiero quedarme aquí sin hacer nada». Marco suspiró, resignado. «Está bien, pero si algo sale mal, nos retiramos de inmediato». El grupo comenzó a explorar los alrededores de la iglesia, siguiendo las indicaciones del diario. Las inscripciones hablaban de un sendero oculto en el bosque cercano, marcado por símbolos similares a los del altar. Después de horas de búsqueda, Lina fue la primera en encontrar algo: una piedra tallada con el símbolo del círculo y el triángulo. «Esto es lo que buscamos», dijo Julián, examinando la piedra. Había marcas de un sendero que se adentraba en la espesura del bosque. Mientras avanzaban, el ambiente se tornó más extraño. Los árboles parecían más viejos, con ramas retorcidas que bloqueaban la luz del sol. Un silencio antinatural los envolvía, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. «¿Alguien más siente que estamos siendo observados?»,
preguntó Isabel, su voz temblorosa. Siempre lo estamos, respondió Julián sin detenerse. Después de caminar durante casi una hora, llegaron a una antigua estructura de piedra cubierta de musgo. Era una especie de portal, con arcos tallados y más símbolos grabados en su superficie. Este debe ser el inicio del camino prohibido, dijo Julián, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. En el centro del portal había una ranura con la forma exacta del medallón. Julián lo colocó con cuidado y el portal comenzó a vibrar suavemente. Una luz azul emergió de los grabados, iluminando el sendero que se extendía más allá. «Es ahora o nunca», dijo Lina, dando el primer paso. El camino era angosto y serpenteante, rodeado de sombras que parecían moverse con vida propia. Cada pocos metros encontraban símbolos grabados en las rocas, como si guiaran el camino. Julián se detuvo frente a uno que parecía diferente. Era el símbolo del triángulo, pero esta vez estaba invertido. «Esto es un aviso», dijo señalando el grabado. «El padre Miguel lo mencionó en el diario. Significa peligro». «¿Seguimos?», preguntó Marco visiblemente nervioso. Julián asintió. «No tenemos opción». A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y un murmullo bajo comenzaba a escucharse, como si el bosque les susurrara advertencias. Entonces, algo cambió. Un crujido detrás de ellos hizo que todos se detuvieran en seco. «¿Qué fue eso?», preguntó Isabel, mirando a su alrededor. Antes de que alguien pudiera responder, una figura oscura emergió entre los árboles. Era alta, encorvada, y aunque no era el guardián, su presencia era igualmente aterradora. Sus ojos brillaban con una luz rojiza y en sus manos llevaba una especie de vara torcida. «¡Corran!», gritó Julián, empujando a Lina hacia adelante. El grupo comenzó a correr por el sendero, pero la figura los seguía de cerca. Cada paso que daban parecía más difícil, como si el bosque intentara atraparlos. Finalmente, llegaron a una pequeña explanada con un altar de piedra en el centro. El altar estaba cubierto de símbolos, pero estos eran diferentes a los que habían encontrado antes. En su centro, una inscripción brillaba con un resplandor dorado. «El medallón», dijo Lina, señalando la ranura en el altar. Julián colocó el medallón y una luz intensa envolvió el área. La figura oscura que los perseguía se detuvo, emitiendo un grito ensordecedor antes de desaparecer en una nube de sombras. El grupo cayó al suelo, agotado y temblando. ¿Qué fue eso?», preguntó Marco, jadeando. «No lo sé», respondió Julián. «Pero parece que este lugar nos protege, al menos por ahora». Mientras descansaban, Julián examinó las inscripciones del altar. Una frase en latín capturó su atención. «El camino lleva al juicio, pero solo el inocente puede cruzar». «Esto no ha terminado», dijo en voz baja mirando a sus compañeros. «El guardián nos está guiando hacia algo más grande, y no sé si estamos preparados». De regreso al campamento, el grupo compartió lo que había ocurrido, pero mientras hablaban, Julián notó algo extraño en el medallón. Estaba cambiando. Los grabados en su superficie parecían reordenarse, como si estuviera reaccionando a lo que habían hecho. Sabía que estaban acercándose a algo importante, pero también sabía que, cuanto más avanzaran, más peligrosos serían los caminos que enfrentarían. El campamento estaba inmerso en un silencio inquietante. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas sobre las tiendas y los árboles, dándoles un aspecto espectral. Julián, sentado cerca de la fogata, no dejaba de observar el medallón. Los grabados que antes parecían estáticos, ahora parecían moverse, cambiando lentamente de forma, como si el objeto tuviera vida propia. Lina se sentó junto a él, con el rostro cansado pero decidido. «¿Crees que hemos hecho un progreso real?», preguntó, rompiendo el silencio. Julián suspiró sin apartar la vista del medallón. «No lo sé»,
Cada paso que damos parece acercarnos más a la verdad, pero también despierta algo más oscuro. El guardián no nos dejará salir de esto fácilmente. Antes de que Lina pudiera responder, un grito rompió el silencio. Provenía de los árboles al borde del campamento. Julián y Lina se pusieron de pie de inmediato, tomando sus linternas y corriendo hacia el origen del sonido. Cuando llegaron, encontraron a Marco de pie, temblando, con la linterna caída a sus pies. Sus ojos estaban abiertos de par en par y señalaba hacia los árboles con una mano temblorosa. ¿Qué viste?, preguntó Julián, intentando calmarlo. Marco señaló hacia adelante, incapaz de hablar. Julián encendió su linterna, iluminando las sombras. Al principio no vio nada, pero luego, entre los árboles, algo se movió. Una figura alta y oscura emergió lentamente de las sombras. El cura sin cabeza. El guardián se acercó con movimientos fluidos, sosteniendo su rosario brillante. Aunque carecía de rostro, su presencia era opresiva, como si el aire mismo se volviera más pesado a su alrededor. Julián sintió que su corazón se aceleraba, pero reunió el coraje suficiente para dar un paso adelante, levantando el medallón. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, su voz resonando en la noche. El guardián se detuvo. Parecía observarlos, aunque era imposible saberlo sin una cabeza. Luego, levantó el rosario y lo apuntó hacia Julián. Un murmullo bajo llenó el aire, como si el guardián estuviera recitando una oración en un idioma olvidado. De repente, Julián sintió una presión en su mente, como si algo intentara entrar en ella. Cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza, mientras las palabras del guardián se repetían en su mente. El juicio comienza, la sangre decidirá. Lina y Marco intentaron ayudar a Julián, pero una fuerza invisible los empujó hacia atrás. El guardián se movió hacia Julián, extendiendo una mano hacia él. La luz del rosario se intensificó y Julián sintió que su cuerpo se congelaba. Pero entonces, el medallón reaccionó. Una luz azul brillante emergió de él, envolviendo a Julián y empujando al guardián hacia atrás. El cura emitió un grito gutural antes de desaparecer en una nube de sombras. Lina corrió hacia Julián, ayudándolo a ponerse de pie. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación evidente. Julián asintió lentamente, aún temblando. Él está jugando con nosotros. Quiere que avancemos, pero bajo sus términos. De regreso al campamento, Julián abrió el diario, esperando encontrar respuestas. Para su sorpresa, nuevas palabras habían aparecido en una página en blanco. La sangre de los condenados guía el camino. La sangre de los puros abre la puerta. ¿Qué significa eso?, preguntó Lina, leyendo por encima de su hombro. Es una advertencia, dijo Julián, cerrando el diario con un suspiro. Todo esto gira en torno al sacrificio. El guardián necesita algo de nosotros para completar su pacto, y creo que sabe exactamente a quién quiere. Lina lo miró con preocupación. ¿A quién?, Julián no respondió, pero en su interior sabía que el guardián lo había elegido a él. El grupo se reunió para discutir lo ocurrido. Marco e Isabel, aterrados, querían abandonar el campamento de inmediato, pero Julián y Lina sabían que irse no los salvaría. «Si nos vamos, esto nos seguirá», dijo Julián. «El guardián no está vinculado al lugar, está vinculado a nosotros. Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Marco cruzándose de brazos. «¿Esperar aquí a que nos mate?». «No», respondió Julián. «Vamos a encontrar el lugar que el diario menciona, la puerta. Si podemos llegar antes que él, tal vez podamos cerrar el portal y detenerlo». El grupo aceptó a regañadientes. Sabían que no había otra opción. Esa noche, mientras todos intentaban descansar, Julián permaneció despierto, estudiando el diario y el medallón. En un momento, sintió un frío extraño y levantó la mirada. Frente a su tienda, a la distancia, vio la figura del guardián
inmóvil, observándolo. Julián cerró los ojos, reuniendo todo su valor, y cuando los abrió, la figura había desaparecido. Sabía que el tiempo se agotaba. La lucha estaba a punto de alcanzar su clímax. El amanecer trajo consigo una sensación de urgencia. Julián apenas había dormido, perturbado por la constante presencia del guardián. Mientras el resto del grupo comenzaba a prepararse para el día, Julián se concentraba en las palabras del diario y el extraño comportamiento del medallón. Había algo más que el guardián quería, algo que aún no lograban entender. Mientras estudiaba el diario, Julián encontró una página que antes había pasado por alto. Las palabras parecían más claras, como si hubieran estado esperando el momento adecuado para ser leídas. El pecado no es solo del sacerdote, sino de quienes lo rodearon. Los inocentes sufrieron por la cobardía de los vivos. Solo enfrentando la verdad se podrá romper el ciclo. Lina, que estaba sentada a su lado, leyó las palabras en silencio. Finalmente, levantó la mirada hacia Julián. ¿Qué significa eso? ¿Qué verdad debemos enfrentar? Julián suspiró, pasando una mano por su cabello. Creo que el guardián no está buscando solo sacrificios. Quiere algo más profundo. Quiere que reconozcamos nuestra propia culpa, nuestros pecados. Es como si este lugar estuviera diseñado para juzgarnos. Lina lo miró con una mezcla de miedo y determinación. Entonces, debemos descubrir qué fue lo que realmente ocurrió aquí. ¿Qué llevó al padre Miguel a hacer ese pacto? Julián decidió que era hora de regresar al pueblo para buscar más respuestas. Convenció a Lina y Marco de acompañarlo, mientras Isabel se quedaba en el campamento, argumentando que alguien debía vigilar sus pertenencias. El grupo llegó al pueblo al mediodía, encontrando nuevamente a Salvador, el anciano que les había advertido sobre el guardián. «Regresaron», dijo Salvador con una mezcla de sorpresa y resignación. «Pensé que ya habrían huido como los demás». «No podemos irnos hasta entender lo que está pasando», respondió Julián. «Necesitamos saber más sobre el padre Miguel y lo que ocurrió en este lugar». Salvador los llevó a su pequeña casa y tras asegurarse de que nadie los escuchaba, comenzó a hablar. El padre Miguel era un hombre devoto, pero también ambicioso. Amaba al pueblo, pero más aún amaba el poder que la iglesia le daba. Cuando llegó el extranjero, ese hombre encapuchado le ofreció algo que no pudo rechazar, una forma de proteger a San Gregorio de las plagas y las guerras. Pero ese pacto tenía un costo. ¿Qué tipo de costo?, preguntó Lina. El sacrificio de vidas humanas. Al principio, el padre Miguel se resistió, pero las cosechas comenzaron a fallar y la gente empezó a morir de enfermedades. En su desesperación, aceptó el pacto. Salvador hizo una pausa, mirando hacia la ventana como si recordara algo terrible. Los primeros sacrificios fueron prisioneros y forasteros, pero cuando eso no fue suficiente, comenzó a tomar a los suyos. Niños, mujeres, hombres, nadie estaba a salvo, y el pueblo lo permitió. Todos sabíamos lo que hacía, pero nadie tuvo el valor de detenerlo. Julián sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Salvador. La frase del diario resonó en su mente. El pecado no es solo del sacerdote, sino de quienes lo rodearon. El guardián no solo está aquí por el padre Miguel, dijo Julián mirando a Salvador. Está aquí por el pecado colectivo. Todos ustedes son parte de esta maldición. Salvador asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sabemos, pero nadie puede enfrentarlo. Aquellos que lo han intentado no han vuelto. Antes de marcharse, Salvador les entregó un mapa antiguo que, según él, había pertenecido al padre Miguel. El mapa marcaba un lugar oculto en el bosque, más allá del sendero prohibido, donde decía que se encontraba el altar final. Si van allí, deben estar preparados, advirtió Salvador. Ese lugar no es solo un altar, es un juicio. Si fallan, no habrá vuelta atrás. Julián tomó el mapa con determinación.
No tenemos otra opción. De regreso al campamento, Julián compartió lo que habían aprendido con el resto del grupo. Marco, visiblemente alterado, se levantó de golpe. ¿Entonces quieres que carguemos con la culpa de lo que hizo ese pueblo? Nosotros no somos responsables de nada de esto. Tal vez no directamente, respondió Julián. Pero al venir aquí y remover lo que estaba enterrado, nos convertimos en parte de esto. Si no enfrentamos esta maldición, nadie lo hará. Isabel, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Y qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si esto nos consume a todos? Julián la miró con seriedad. Entonces, habremos pagado el precio. Esa noche, mientras todos dormían, Julián volvió a soñar con el guardián. Esta vez, estaba de pie en un altar, rodeado por las sombras de aquellos que habían sido sacrificados. Sus voces llenaban el aire, susurrando las mismas palabras una y otra vez. La verdad es el juicio. La sangre es la llave. Al despertar, Julián supo que el camino hacia el altar final era inevitable. Lo que les esperaba allí sería la prueba definitiva. Creyeron haber encontrado la clave. Pero, ¿y si el guardián los estaba esperando todo el tiempo? A medida que el misterio se profundiza, el grupo se enfrenta a una verdad aterradora, una que podría sellar su destino para siempre. ¿Lograrán desvelar el secreto final o esto es solo el comienzo de su pesadilla? Descúbrelo en la parte 4. ¿Qué crees que sucederá? Déjanos tu teoría en los comentarios. La parte 4. Del cura sin cabeza estará disponible el 15 de febrero.